Hola, hola. Dios les bendiga, familia hermosa. Les saluda Sara y hoy quiero compartir con ustedes un nuevo pasaje de la Biblia. Acompáñenme con mucha atención y alegría, que juntos aprenderemos algo hermoso del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 10. Tenía Acab en Seimea 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Seimea, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: Inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Pero ellos tuvieron gran temor, y dijeron: He aquí, dos reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos, enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes, no elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Él entonces les escribió la segunda vez, diciendo: Si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor, y venid a mí mañana, a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones, y pusieron sus cabezas en canastas. Y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas, diciendo: Han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él dijo: Ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana, salió él, y estando en pie, dijo a todo el pueblo: Vosotros sois justos, he aquí yo he conspirado contra mi señor, y le he dado muerte, pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que, de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Seimea, y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías rey de Judá, y les dijo: ¿Quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: Somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: Prendedlos vivos, y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿Es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: Lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro, y le dijo: Ven conmigo, y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron, pues, en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Seimea, mató a todos los que habían quedado de Acab en Seimea, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por Elías. Después reunió Jehú a todo el pueblo, y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme, pues, luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia, para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: Santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron, y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal. Y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras: Saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él les sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab hijo de Recab en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: Mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres, y les dijo: Cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: Entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada, y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal,
y sacaron las estatuas del templo de Baal, y las quemaron, y quebraron la estatua de Baal, y derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto, delante de mis ojos, y hiciste a la casa de Acab, conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, y los derrotó Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Ged, de Rubén, y de Manasés desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán, los demás hechos de Jehú, y todo lo que hizo, y toda su valentía. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres, y lo sepultaron en Seimeya, y reinó en su lugar Joacás su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Seimeya fue de 28 años. Segundo libro de los Reyes, capítulo 11. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir, y de esta forma no lo mataron. Estuvo con ella escondido en la casa de Jehová durante 6 años. Y Atalía reinó sobre el país. Al séptimo año, el sacerdote Joiada envió y tomó a los jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia. Los reunió consigo en la casa de Jehová, y hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró al hijo del rey. Les mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer la tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de sur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia, así guardaréis la casa para que no se haya nada. Las 2 partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entre en las filas sea muerto. Estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno a los suyos, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. El sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Jehová. Los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en las manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. Luego Joiada sacó al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron: ¡Viva el rey! Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al templo de Jehová. Cuando miró, vio que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a gran voz: ¡Traición, traición! Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército, y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote había dicho que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron paso, y en el camino, por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová, el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal, y lo derribaron. Despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. El sacerdote puso guardia sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y el rey se sentó en el trono de los reyes.
Todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Segundo libro de los Reyes, capítulo 12. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Beer-seba. Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en ellos. Joás dijo a los sacerdotes que todo el dinero consagrado que se solía traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según lo estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trajera a la casa de Jehová, lo recibieran los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares, y repararan los portillos del templo donde quiera que se hallaran grietas. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Entonces el rey Joás llamó al sumo sacerdote Joiada y a los demás sacerdotes, y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora, pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. El sumo sacerdote Joiada tomó un arca y hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha al entrar en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote. Contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban, luego daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, a los albañiles y canteros, y en comprar madera y piedra de cantería para reparar las grietas del templo, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. De aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro o de plata para el templo de Jehová, porque todo lo daban a los que hacían la obra, y con ello reparaban la casa de Jehová. No se tomaba cuenta de los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Get, y la tomó. Se propuso después subir contra Jerusalén, por lo cual Joás, rey de Judá, tomó todas las ofrendas que habían dedicado Josafat, Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, junto con las que él mismo había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y éste se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Se levantaron sus siervos y conspiraron contra él, matando a Joás en la casa de Milo, cuando descendía a Silá. Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Same, sus siervos, le hirieron y murió. Lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y en su lugar reinó Amasías, su hijo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 13. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Seimía. Y reinó 17 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Entonces se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas, como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Seimía. No le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie. Pues el rey de Siria los había destruido, y los había puesto como el polvo para jale. El resto de los hechos de Joacás, y todo lo que hizo, y sus valentías,
¿No están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Joacás durmió con sus padres y lo sepultaron en Seimeia y reinó en su lugar Joás, su hijo. En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Seimeia y reinó 16 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Joás durmió con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Seimeia con los reyes de Israel. Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Entonces Eliseo le dijo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él un arco y unas saetas, y Eliseo dijo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco, y Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey, y le dijo: Abre la ventana que da al oriente. Cuando él abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Luego le volvió a decir: Toma las saetas. Y cuando el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes: Hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Aconteció que, al sepultar unos a un hombre súbitamente, vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando el muerto llegó a tocar los huesos de Eliseo revivió, y se levantó sobre sus pies. Hazael, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás, pero Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos, y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo, y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás, y restituyó las ciudades a Israel. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén, y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre, sino conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: No matarán a los padres por los hijos ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Este mató asimismo a 10,000 edomitas en el valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla, y la llamó Jocteel hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: Ven para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: Da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa, para que te metes en un mal, para que caigas tú y Judá contigo. Pero Amasías no escuchó. Por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá, y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Además Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén, y rompió el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina,
400 codos, y tomó todo el oro, la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey. Y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Seimeya. Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas, y cómo peleó contra Amasías rey de Judá, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Seimeya con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo, Amasías hijo de Joás, rey de Judá. Vivió después de la muerte de Joás hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis. Pero le persiguieron hasta Laquis y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías su padre. Reedificó él a Elet y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. El año 15 de Amasías hijo de Joás rey de Judá comenzó a reinar Jeroboam hijo de Joás sobre Israel en Seimeya. Reinó 41 años. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás hijo de Emitai profeta, que fue de Get-Hefer, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo, su valentía, y todas las guerras que hizo, y como restituyó al dominio de Israel a Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. Familia hermosa, que el Señor los bendiga mucho. Les invito a suscribirse al canal Lectura Bíblica Familiar y a tocar la campanita. Así estaremos juntos todos los días aprendiendo de Dios. Sigamos con la lectura. Segundo libro de Reyes, capítulo 15. En el año 27 de Jeroboam rey de Israel, comenzó a reinar Azarías hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años. Y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén, y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Y habitó en casa separada, y Jotam hijo del rey tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres, y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Jotam su hijo. En el año 38 de Azarías rey de Judá, reinó Zacarías hijo de Jeroboam sobre Israel 6 meses, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Salum hijo de Jabes comenzó a reinar en el año 39 de Usías rey de Judá. Y reinó 1 mes en Seimeya, porque Manahem hijo de Gadi subió de Tirsa y vino a Seimeya. Y hirió a Salum hijo de Jabes en Seimeya, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem saqueó a Tifsa, y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas. En el año 39 de Azarías rey de Judá,
reinó Manahem hijo de Gadi sobre Israel 10 años en Seimeia. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Y impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata, para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manahem y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Manahem con sus padres, y reinó en su lugar Pecaía su hijo. En el año 50 de Azarías rey de Judá, reinó Pecaía hijo de Manahem sobre Israel en Seimeia 2 años, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y conspiró contra el Peca hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Seimeia, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Eri, y de 50 hombres de los hijos de los Galaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 52 de Azarías rey de Judá, reinó Peca hijo de Remalías sobre Israel en Seimeia, y reinó 20 años, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca rey de Israel, vino Tiglat-Pileser rey de los asirios, y tomó a Gihón, a Abel-Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Y Oseas hijo de Ela conspiró contra Peca hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías rey de Israel, comenzó a reinar Jotam hijo de Usías rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa hija de Sadoc, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín rey de Siria y a Peca hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre. Y reinó en su lugar Acaz su hijo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 16. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, Acaz tenía 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Rezín rey de Siria y Peca hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, pero no pudieron tomarla. En aquel tiempo, el rey de Edom recobró Elet para Edom, e echó de Elet a los hombres de Judá. Y los de Edom vinieron a Elet y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser rey de Asiria diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y el rey de Asiria lo atendió, pues subió contra Damasco, la tomó, llevó cautivos a sus moradores a Kir y mató a Rezín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser rey de Asiria en Damasco, y cuando vio el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. El sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado desde Damasco.
Y así lo hizo, mientras el rey venía de Damasco. Y cuando el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó y ofreció sacrificios en él, encendió su holocausto y su ofrenda. Derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Luego hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte, y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Y hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas, les quitó las fuentes, quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey. Los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas hijo de Ela en Seimeia sobre Israel. Y reinó 9 años. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. El rey de Asiria invadió todo el país, sitió a Seimeia, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Seimeia, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Hala, en Abor junto al río Gozani, en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón rey de Egipto. Y temieron a dioses ajenos, anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Levantaron estatuas y imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había desechado de delante de ellos. Hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él les había prescrito. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos, fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. También imágenes de acera, adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Por tanto, Jehová se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Pero ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales ellos mismos habían hecho. Desechó Jehová a toda la descendencia de Israel,
Los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y hizo cometer gran pecado. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas sus siervos. Así Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, hasta hoy. El rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Seimeia en lugar de los hijos de Israel. Ellos poseyeron Seimeia y habitaron en sus ciudades. Aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Entonces dijeron al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Seimeia no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, los cuales los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseña la ley del Dios del país. Entonces vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Seimeia, y habitó en Betrel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Seimeia, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Hamat hicieron a Asima, los sabeos hicieron a Nibas y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová, y hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová, pero honraban también a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos, derechos, leyes y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos, no olvidaréis el pacto que hice con vosotros. Ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18. En el tercer año de Oseas hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, y hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso. Y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el séptimo año de Oseas hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Seimeia, y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el sexto año de Ezequías, el cual era el noveno año de Oseas, rey de Israel, fue tomada Seimeia. El rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Ala, en Abor junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque no habían atendido a la voz de Jehová su Dios.
sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado no las habían escuchado ni puesto por obra. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías dio toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Habiendo llegado, acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos el Yaquim hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna escriba, y Joá hijo de Asaf, canciller. Les dijo el Rabsaces: decid ahora a Ezequías. Así dice el gran rey de Asiria: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, más en que confías, que te has rebelado contra mí. He aquí que confías en este báculo de caña cascada, en Egipto, el cual si alguno se apoya en él, se le entrará por la mano y lo traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís: nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Ahora, pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos. Si tú puedes dar jinetes para ellos, ¿cómo, pues, podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces el Yaquim hijo de Hilcías, Sebna y Joá dijeron al Rabsaces: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Pero el Rabsaces les dijo: ¿acaso me ha enviado mi señor para decir estas palabras solo a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros? Entonces el Rabsaces se puso en pie, y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. No os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sepharvaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Seimeya de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey que decía: no le respondáis. Entonces el Yaquim hijo de Hilcías, mayordomo, Sebna escriba y Joá hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías con los vestidos rasgados, y le contaron las palabras del Rabsaces. Segundo libro de los Reyes, capítulo 19. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová. Y envió a el Yaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías hijo de Amos, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías: este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas.
quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente, y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron, pues, los siervos del rey Ezequías a Isaías. Y Isaías les respondió: así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Y regresando el Rabsaces, halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis, y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él, y envió embajadores a Ezequías, diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es, Gozán, Harán, Rezef, y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad, y el rey de la ciudad de Sepharvaim, de Ena y de Iva? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora, pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria. He oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él: la virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza, la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado, y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová, y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que, desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo, y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, y por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías: este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo. Y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas, y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y aconteció que, aquella misma noche, salió el ángel de Jehová, y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de
muertos. Entonces Sennacherib rey de Asiria se fue, y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que, mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer sus hijos, lo hirieron a espada, y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esaradón su hijo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano al tercer día, subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga, y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará, y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová. ¿De qué hará Jehová esto que ha dicho? ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados. Pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, y hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. En aquel tiempo, Merodach Baladán hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó, y les mostró toda la casa de sus tesoros: plata, oro, especias, ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías, y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones, y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa, y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Los demás hechos de Ezequías, todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Familia hermosa, gracias por estar aquí y por seguir este canal. Me alegra mucho compartir la palabra con ustedes. Oremos. Padre amado, cuida a cada familia que nos acompaña. Protégelos y llénalos de tu amor cada día. Dios los bendiga mucho.